La organización y por su presencia. Yo me voy a referir entonces al caso de la reforma agraria y la lucha por la tierra en la Venezuela bolivariana 1999-2012. Voy a empezar haciendo unas cuantas referencias históricas, luego voy a hablar sobre la actual reforma agraria que tiene lugar desde 1999 y finalmente me voy a referir a una investigación de campo que yo pude realizar en Venezuela en el año 2011. Esta es entonces Venezuela. Venezuela tiene aproximadamente 90 millones de hectáreas, de las cuales 30 millones son aptos para la agricultura. No, porque es complicado. Entonces, yo voy a tener que saltar muchas cosas por razones de tiempo, pero no importa. Bueno, con respecto a algunos antecedentes históricos, en Venezuela ha existido una constante histórico-estructural desde la colonia, y es lo que John Lombardi llamó la máquina colonial de extracción. Desde el siglo XVI, la máquina colonial de extracción permitió la consolidación del latifundio de dos formas principales en Venezuela: las haciendas, ¿sí?, con sus plantaciones, y los hatos con su ganadería. Hay que resaltar que el latifundio tiene que ser considerado una estructura de terror, ¿sí?, y como tal solamente es desarrollada a través del latifundio. La máquina colonial de extracción desde el siglo XIX pasó entonces a ser una máquina de extracción republicana. Esta se ha basado en diferentes productos, ¿sí?, y ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de la historia de Venezuela. En un principio fueron las perlas, el oro y el cacao. Después fue el café desde finales del siglo XVIII, el tabaco, la carne, el ganado, las pieles, el índigo, y finalmente, desde principios del siglo XIX, tenemos el petróleo. Venezuela pasó rápida y agresivamente a ser una agricultura agraria, una economía agraria a ser una economía petrolera entre 1920 y 1940. Voy a hacer un salto mortal histórico a lo largo del siglo XX y quiero mencionar simplemente la situación en 1999. Tenemos una crisis agraria estructural, una economía petrolera rentista con altos índices de importación, pobreza, desempleo, exclusión en el campo. El 89% de la población es urbana, una producción agrícola de tan solo 5% del Producto Interno Bruto en un territorio, en un país que tiene buenas posibilidades agrarias, y finalmente cinturones de miseria en las ciudades como producto de las históricas migraciones rurales. Ahora, tenemos una nueva reforma agraria en Venezuela desde 1999, que tiene unas manifestaciones institucionales y legales muy interesantes. Ello coincide con la llegada de Hugo Chávez al poder en este año. El principio de seguridad alimentaria, pero no soberanía alimentaria. Luego, el fomento de la agricultura sustentable y desarrollo rural integral, la intervención estatal en el sector agrícola. El latifundio es definido como contrario al interés social. Se busca también promover una democracia protagónica y participativa en contraposición a la democracia liberal representativa, y finalmente se intenta fomentar el principio de la corresponsabilidad. Esto es muy interesante en Venezuela porque lo que se intenta es promover la construcción, ¿sí?, de un Estado en revolución, ¿sí?, con las comunidades de base o la sociedad organizada. Una relación que ha arrojado resultados muy positivos, pero que también está marcada por el conflicto y la tensión. Tenemos también un conjunto de nuevas leyes e instituciones. En primer lugar, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, que se convierte en la base jurídica de la nueva reforma agraria. Importantes también
la puesta en marcha del Instituto Nacional de Tierras, o INTI, en el 2002, cuyas tareas son la verificación, regulación y redistribución de las tierras bajo el principio de la democratización de la tierra. El INTI entonces asigna, ¿sí?, títulos que se llaman cartas agrarias. Estos títulos tienen un carácter provisional y colectivo. Esos programas sociales cubrían diferentes ámbitos como salud, educación, vivienda, cultura, deporte. Y unos programas sociales estaban destinados exclusivamente al campo venezolano. Este es el caso de la Misión Zamora, cuyo objetivo es la creación de los Fundos Zamoranos desde el 2005. Este es el logo de la Misión Zamora, Tierra y Hombres Libres. Ezequiel Zamora, ¿sí?, es una figura interesante, también conocido como general del pueblo soberano, que tuvo una figura militar y política importante durante las guerras federales en la segunda mitad del siglo XIX. Hoy en día entonces es un ícono de la lucha campesina y de la lucha contra las oligarquías. ¿Qué es entonces un fondo zamorano? Un fondo zamorano es una unidad agrícola socioeconómica que funciona bajo el modelo de la cooperativa. Hoy en día existen 86 fondos zamoranos en diferentes regiones de Venezuela, que cubren una superficie total de 415.000 hectáreas. El objetivo de estos fondos es fortalecer la agricultura local familiar sostenible con seguridad alimentaria. Todos los fondos se legalizan, como les decía, a través de una carta agraria que les brinda el INTI. Y los fondos promueven entonces la redistribución de las tierras, la eliminación del latifundio y el reasentamiento rural. Este es un mapa muy interesante porque nos muestra los puntos rojos que son los fondos zamoranos actuales en Venezuela. Como vemos, este es un proyecto en marcha, fragmentado, débil y parcial. Yo tuve entonces la posibilidad de hacer estudio de campo en el 2011 en el Fondo Campaña Admirable de la cooperativa Ojito Azul. Esto en el estado de Mérida, en un lugar que también es muy interesante, que es al sur del lago de Maracaibo. ¿Por qué es un lugar interesante? Porque históricamente esta ha sido una zona de conflicto entre latifundistas, instituciones públicas y especialmente las comunidades indígenas, Wayuu y Bari. Este mapa también es interesante porque nos muestra las regiones agrícolas venezolanas. Esta región del norte es la costa seca, ¿sí?, en donde existen principalmente economías de subsistencia, ¿sí?, pesca y pastoreo. Luego tenemos esta zona, ¿sí?, que es la real zona agrícola de Venezuela, donde se ubicaron las principales haciendas durante la colonia. Luego tenemos aquí la zona de los llanos, ¿sí? En los llanos tenemos principalmente la existencia de ganadería. Y finalmente tenemos aquí la periferia venezolana no apta para la agricultura. Vemos entonces que la comunidad o el fondo zamorano, donde tuve yo la posibilidad de hacer estudio de campo, está ubicada en la zona agrícola más fértil de Venezuela, ¿no? Voy a narrar rápidamente una historia del fondo. En el año 2000, un grupo de campesinos bajo un comité de tierras ocuparon partes de las haciendas San Isidro y Santana, de 245 hectáreas. El gobierno local y la policía impidió la acción y algunos de ellos fueron arrestados. Desde 1999 ya Hugo Chávez había mencionado la importancia del rescate de las tierras. Entre el año 2000 y 2002, este comité de tierras investigó en los archivos notariales, ¿sí?, las cadenas de titulación de estas tierras y se encontraron con que los hermanos Zulbarán, ¿sí?, que son los dueños de esta hacienda, no tenían, ¿sí?, los títulos legales sobre estas tierras. En el 2001 entra en vigor entonces la ley de tierras. En el 2003 fueron expropiadas 200 hectáreas de Santana por el INTI. Los hermanos Zulbarán, sin embargo, tuvieron 45 hectáreas y recibieron préstamos del gobierno. 40 hectáreas fueron redistribuidas entre 54 familias a través de una carta agraria. Algunas de ellas optaron por el aparcelamiento individual y el resto de ellas optaron por la creación del fondo, 23 familias en total.
Desde el año 2005, el Fondo Zamorano goza del acompañamiento del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que es la principal organización campesina venezolana actualmente. En el año 2006, la cooperativa recibió 40 hectáreas más adicionales del latifundio Tío Sam, cuya propietaria era Cira Pérez. Tanto los hermanos Zurbarán como la señora Pérez no tenían títulos de propiedad sobre estas tierras. En el año 2007, 32 miembros fueron expulsados legalmente de la cooperativa, ¿sí?, por razones legales. Y en el año 2011 quedaban entonces 9 familias dentro de la cooperativa. ¿Cuál era la producción en el 2011 del fondo? Tenían frutas y verduras en una huerta orgánica gracias al apoyo de 3 agrotécnicos cubanos. Tenían también ganadería y producción de leche, 100 litros por día, 78 vacas. En el 2008 fueron importados desde Colombia 300 pollos, pero desde 2010 el gallinero estaba inutilizado. Había también 4 grandes estanques de producción de pescado, cachama, pero en el 2011 los estanques estaban totalmente secos, vacíos, y también tenían una pocilga sin cerdos. Esta es la huerta orgánica. Acá tenemos una foto del establo, también en una situación muy precaria. Acá tenemos los estancos de cachama secos, como les decía. También existe una política de vivienda en el fondo en el 2011 que buscaba construir 7 casas nuevas. Sin embargo, para ese entonces no estaban listas. Estas eran las casas antiguas de los habitantes del fondo, ¿sí?, hechas con hormigón, madera y con techos de lata. Estas eran las nuevas casas que se estaban construyendo, que por supuestamente tienen una mejor condición. En el 2011, la cooperativa tenía una deuda de 2.500.000 bolívares fuertes, aproximadamente $500.000. Finalmente termino con las deficiencias y contradicciones del fondo. Para el año en el que yo estuve, no había una producción agrícola sostenible en el fondo, pese a que el terreno, como les dije, es bastante fértil. Desde el año 2003 la cooperativa era extremadamente dependiente del gobierno y de los préstamos de este. ¿Cuál es el peligro entonces? Fortalecer la cultura y la mentalidad rentista petrolera, que es un círculo vicioso que impide la diversificación de la economía y la autonomía del campesinado venezolano. Había también una dramática ausencia de una cultura productiva agraria y persistencia de vicios de la tradicional cultura política venezolana: corrupción, ineficiencia, individualismo, sectarismo, nepotismo, clientelismo y personalismo. Había problemas en la gestión de la cooperativa. De los 3 órganos formales que tiene la cooperativa, administración, auditoría y educación, solo funcionaba realmente el administrativo, y con problemas, porque este órgano estaba permeado por el nepotismo. Todos los campos de este órgano estaban ocupados por una mujer y su familia. Además, tenemos una reducción del número de miembros que era también preocupante. De 23 miembros iniciales pasaron a ser 9 miembros en el 2011. Esto tenía diferentes razones, como les dije anteriormente, tanto legales como razones voluntarias individuales de los habitantes del fondo. Había una notoria ineficiencia, despilfarro y negligencia por parte de algunos miembros, y se plantea un dilema muy interesante para el tema de la reforma agraria: a cada cual según sus necesidades o a cada uno según su productividad, es decir, la dicotomía entre solidaridad y rendimiento individual, porque muchos miembros del fondo querían recibir en la medida en que ellos trabajasen más. También se veía lo que uno podría llamar una tendencia, que es la negación de los conflictos, ¿sí? O una fetichización de la armonía, bajo el lema todo va bien y todo va a estar bien. Había también negligencia en el campo de la educación y de la formación técnica. El órgano educativo de la cooperativa no estaba funcionando. En el 2010 existía un maestro para los niños del fondo. Ese maestro tuvo que abandonar el fondo y para el 2011 no había llegado un reemplazo. Y en algún momento los habitantes del fondo también tuvieron una biblioteca y una televisión
en el punto de encuentro del fondo, que era el galpón. Para el 2011 todo esto había desaparecido. Yo voy a dejar entonces por el momento ahí con mis conclusiones y luego entonces podemos profundizar con sus preguntas y comentarios. Gracias. Michel pertenece al sistema de investigación de la problemática agraria del Ecuador. Su presentación se titula La lucha por la tierra en el Ecuador y los límites de la revolución ciudadana. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que empezar por unas confesiones preliminares. Lo primero es que, bueno, yo, digamos, no soy un investigador del sistema de investigación de la problemática agraria del Ecuador, sino que he colaborado con ellos y no, digamos, el sistema de investigación de la problemática agraria en el Ecuador tiene un funcionamiento actual tal que no hay, es difícil ser investigador a tiempo completo, entonces yo solamente colaboro de vez en cuando con ellos. Y segundo, es que algunas de las cosas que les voy a contar no lo hago como un investigador, sino que también como en cierta parte como un testigo presencial, es decir, que algunas de las cosas que les voy a contar he estado directamente involucrado, por ejemplo, en la elaboración de la ley de tierras desde las organizaciones. Entonces, no es solamente una... Entonces, bueno, nos podemos preguntar entonces sobre mi objetividad al analizar esto, puesto que he estado en algunas cosas muy metido. Bueno, entonces tengo la ventaja de que Geoff Goodwin ya mencionó parte de la reforma agraria en el Ecuador, entonces ya sabemos que la reforma agraria fue parcial en el Ecuador, que es mi punto, digamos, fuerte, es que la reforma agraria en el Ecuador distribuyó tierras, pero ahora, cuando miramos actualmente, sí, 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras y 60% de los pequeños productores solamente tienen 6.4 por ciento de las tierras. Es decir, que el Gini sigue siendo alto, o sea, hay una alta concentración de la tierra, aunque esto es diferenciado, como ya lo indicó Geoff, en la costa es más marcado, o sea, hay diferencias, mejor dicho, en las provincias. En la costa hay más tierra todavía apropiada por los grandes. En la costa hay grandes propiedades todavía de manera importante. Entonces, esto viene de, ¿por qué? Porque como ya dijo Geoff, las reformas agrarias en el Ecuador, que hubieron dos olas, fueron incompletas. Es decir que se habló de que se estaban haciendo reformas agrarias, pero en realidad lo que se hizo fue apoyar la colonización de las tierras bajas, es decir, las tierras hacia la Amazonía, pero también el Ecuador tiene tierras bajas hacia la costa, y ahí entonces se propició que la gente fuera y deforestara el bosque y se asentara en estas tierras, ¿no? Y también lo otro que se hizo es que en las tierras altas, que eran las haciendas, entonces cogieron las tierras más altas o más malas o sin riego, y esas fueron las que dividieron, y como se mencionó ahorita en la presentación de Venezuela, los latifundistas se dividieron las grandes propiedades y retuvieron las tierras más planas y con acceso a agua. Como decía el amigo Milla más temprano, o sea, aquí el acceso al agua también tuvo que ver con las tierras, es decir que cuando se redistribuyeron tierras muchas veces no se redistribuyó el agua y los latifundios se quedaron con el agua. Entonces, ¿por qué estamos así como estamos, con una situación todavía de inequidad en el acceso a la tierra? Por dos razones. Primero, porque la reforma fue incompleta, o sea, no se redistribuyó todo, y aun cuando se redistribuyó, no se creó un sistema de control de la tenencia de la tierra, es decir, que se dejó que el mercado sea el único mecanismo, como ya mencionó. Entonces, actualmente hay dos mecanismos que funcionan simultáneamente. Primero, la fragmentación, es decir, que por herencia, el padre que tenía 5 hectáreas tiene 5 hijos, le deja 1 hectárea a cada hijo. Y segundo, hay una reconcentración, es decir, que hay, por diferentes mecanismos, los grandes propietarios van adquiriendo más tierra.
Aquí tenemos varios mecanismos, vamos a ir muy rápido. Uno es por el mercado, es decir, le voy comprando a mis vecinos. El otro es por las deudas, es decir, que cuando algún productor se endeuda, no logra pagar los créditos, entonces le quitan la tierra. Entonces esa es una manera donde entonces el tener el título de propiedad más bien te pone en el mercado y puede ser que termines perdiendo tu tierra. Y hay un mecanismo que es particularmente se ha visto en la costa, es que las grandes propiedades también usan la violencia, el amedrentamiento, ¿no? Es decir, que te cierran en los caminos, te fumigan tus cultivos con herbicidas, etcétera, para obligarte a que vendas. Entonces, eso también existe y estamos llegando entonces a una situación donde se han reconstituido grandes propiedades. Hay una particularidad que no sé si es solo ecuatoriana, es que no solo hay grandes propiedades, sino que hay también unas empresas que tienen varias propiedades y o sea, cuando uno suma las propiedades, tienen grandes extensiones, aún sí no se ve porque no está todo en una sola parcela. Entonces, por eso es que el mercado, siendo ahorita, y como el Estado no puso un sistema de control de las tierras, entonces el mercado es la única posibilidad de redistribuir la tierra. Pero como el pequeño productor generalmente no tiene el dinero, la plata, o no hay mecanismos de crédito para que el productor pueda tener acceso a nuevas tierras, entonces finalmente son solo los grandes que van volviéndose más grandes y los pequeños que se van volviendo más pequeños. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Bueno, primero, cuando hubo la reforma agraria por colonización, entonces hubo toda una deforestación, es decir, que los productores que bajaban a las tierras bajas tenían que deforestar para poder mostrar dominio, e inclusive el INDA, que es el Instituto de Colonización o de Titulación, el IERA, que en aquella época no les daba el título si no podían demostrar que estaban presentes, es decir, que habían talado bosque. Entonces esto es algo que se presenta en muchos países, no es una novedad, pero digamos una consecuencia de deforestación. La otra consecuencia es que cuando la gente tiene muy pequeñas parcelas de 2.000 metros cuadrados, de 4.000 metros cuadrados, o sea, no tiene ni siquiera una hectárea, hay una muy baja productividad, es decir, que con eso no logras vivir, entonces estás obligado a salir a vender tu fuerza de trabajo y entonces no puedes invertir tiempo en tu microparcela. Entonces eso generalmente estas microparcelas tienen muy baja productividad, especialmente si no tienes acceso a agua de riego. Pero lo que pasa es que estos minifundistas no tienen acceso no solo a agua de riego, sino tampoco tienen acceso a crédito ni a mercado. Otra de las consecuencias es que como las familias van creciendo y las necesidades se van haciendo más grandes, entonces la gente está avanzando a la frontera agrícola, especialmente esto es muy visible en las zonas altas. Aquí parece que el cambio climático tiene el efecto que las zonas altas más bien ya las puedes cultivar porque hay menos frío, ya no hay heladas como antes, etc. Entonces puedes ir subiendo. Entonces van deforestando estos páramos, que son estas tierras altas que nos mostraba el amigo de Ayacucho, ¿no? Que hay algo similar en el Ecuador, aunque son más húmedas en el Ecuador. La otra consecuencia es que la gente emigra a las ciudades, pero en el Ecuador hay una particularidad, es que la gente emigra a veces directamente al extranjero. Tienes campesinos o indígenas que van directamente, emigran a New Jersey en los Estados Unidos, por ejemplo. También hay muchos en España y en Italia. Y finalmente, otra de las consecuencias es que hay gente con grandes propiedades, con 1.000 hectáreas, 1.500 hectáreas, y esas hectáreas no las aprovechan de manera intensiva. Entonces hay una explotación extensiva que es una pérdida de riqueza para la nación, porque eso se pudiera estar explotando de manera más importante. Entonces, llega en el 2007 el gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual ustedes seguramente han escuchado hablar, con un discurso fuerte de revolución agraria. Es decir, antes de 2007, durante la campaña y cuando llega, habla de que ellos sí van a hacer la revolución agraria. Inclusive los ministros empiezan a hablar de que van a hacer una reforma agraria. Luego, durante unos meses se habla de un plan de haciendas, es decir, recuperar las haciendas del Estado
y distribuirlas, pero finalmente el ministro Espinel, que fue un ministro de Agricultura a partir de 2009, menciona que se van a redistribuir 2.5 millones de hectáreas, pero en la práctica finalmente se implementa a partir de 2009 un plan tierras, en el cual tuve que ver, confieso, el cual redistribuyó solamente 20.500 hectáreas a la última fecha, o sea, estos son datos de 2014, solamente había redistribuido 20.500 hectáreas de los 2.5 millones de hectáreas. ¿Por qué? Porque implementó este plan sobre algunas tierras que poseía el Estado de Ecuador. Es una particularidad, como en el Ecuador ustedes saben que hubo una crisis financiera, no sé si saben, hubo una crisis financiera, quebraron bancos, y estos bancos tenían en sus activos tierras. Entonces el Estado los ayudó y en contrapartida estos tuvieron que entregar las tierras al Estado. Entonces el Estado tenía algunas tierras, se pensaba redistribuir esas tierras, pero el Estado solo redistribuyó una parte y otra parte se entregó a algunas empresas grandes. Digo una implementación caótica porque hasta ahora la fecha, algunos de ellos se les dio títulos, a otros no, etcétera. Era algo complicado y las organizaciones que tenían la tierra, a veces se privilegió organizaciones, digamos, que decían que eran de la Revolución Ciudadana, del partido, etcétera, y no hubo un criterio muy bueno para ver a quién se le daba la tierra. Igual, a veces, por ejemplo, se daba una finca de 50 hectáreas a 60 personas. Entonces, todo el mundo sabe en el Ecuador, y me hacía pensar en Venezuela, o sea, con menos de una hectárea no puedes vivir. Entonces, no es algo razonable entregar ese tipo de superficie pensando que la gente va a vivir con eso. Entonces, todo eso se hizo, pero no había una ley que efectivamente pueda cambiar el acceso a la tierra. Es decir, el Estado estuvo haciendo esto sin una ley, ¿no? Entonces, bueno, entonces había que pensar en una ley. La Constitución ya hablaba es una nueva Constitución del 2008, decía que había que prohibir el latifundio, decía que había que crear un fondo de tierras, o sea, la Constitución anunciaba una nueva ley. Sin embargo, desde el 2008 hubieron consultorías, se contrataron consultores, hubieron borradores que circularon, pero el Estado ecuatoriano no tenía una ley. Frente a esta falta de ley, una organización que se llamó la Red Agraria, donde confluían algunas organizaciones históricas del Ecuador como la FENOCIN, la CNC, la CORMONLIC, aquí no está la CONAI, que es la organización indígena histórica, presentó una ley a la Asamblea en la cual trabajamos algunos, con 44.000 firmas por una iniciativa ciudadana, que era algo nuevo, de que un grupo de ciudadanos recoge firmas y puede presentar una ley, ¿no? Sin embargo, justamente en ese mismo mes, como cosa curiosa y coincidente, 4 grupos de asambleístas presentan otras 4 propuestas de ley de tierras, justo en el mismo momento, curiosamente. Entonces de repente habían 5 propuestas de ley que se tenían que debatir, lo cual era más engorroso. Empieza esta red agraria, participa en la discusión de la ley, pero la asamblea congela la discusión en julio de 2012, y solo es hasta que después de las elecciones legislativas que se conforma un nuevo grupo, y que en diciembre de 2014 la asamblea dice, bueno, hemos metido las 5 propuestas de ley en una licuadora y sale una nueva propuesta de ley que, cuando analizamos la ley, no presentaba no presentaba menos de un tercio de las propuestas que presentaba la ley propuesta por la Red Agraria. Es decir, que se había bajado mucho de las propuestas de las organizaciones. Yo hice la cuenta de 22 puntos clave que presentaba la ley de las organizaciones, solo presentaba unos 7 u 8 puntos, es decir, menos de un tercio de las propuestas. Otro de los problemas con esta ley presentada por la Revolución Ciudadana, por el Partido de Alianza País, es que no se presentaban mecanismos claros de redistribución, que sigue siendo el tema clave en el Ecuador, y sobre todo lo más grave es que todo tenía que definirse en el reglamento, es decir, que la ley no definía las cosas, sino que posteriormente el Ejecutivo iba a elaborar un reglamento donde se iba a aclarar muchos de los puntos clave. Por ejemplo,
¿Qué es el latifundio? ¿A partir de cuántas hectáreas es el latifundio? Eso no decía. Entonces, la ley presenta, bueno, se dijo que esa ley había que consultarla, que había que hacer una consulta, pero esta consulta ha tenido poca participación y ahora, justo ahora, llega una nueva propuesta de ley de herencia y de ley de plusvalía que han movido completamente el tablero político. Termino avanzando 5 hipótesis de por qué la propuesta de cambio de ley no avanza en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Primero, porque el gobierno actual llegó al poder con el apoyo del agronegocio ecuatoriano y el agronegocio no le interesa que haya cambios. Sin embargo, las organizaciones pudieran también pelear por la ley. ¿Pero por qué no pelean? Primero, porque las organizaciones campesinas indígenas actualmente están muy debilitadas, en parte por cooptación con este gobierno. Segundo, porque la producción agropecuaria no es vista como muy rentable por los campesinos, por lo que ya vimos. Un avance hacia la agricultura familiar. Pero sin embargo, el Perú, el país y el Cusco y las comunidades seguimos esperando la aprobación de la ley de seguridad alimentaria. Esperamos que se tenga que dar en algún momento. Algunos datos muy generales, ¿no? Del departamento del Cusco, ya donde ustedes podrán ver, yo no voy a detenerme, digamos, para ganar tiempo, ¿no? El aporte, digamos, en Cusco significativo es la minería, ¿no? Las industrias extractivas, que significa el 15%, y también los servicios que están vinculados, digamos, al turismo, representa el 13.8% dentro de lo que es el Producto Bruto Interno en Cusco. Sin embargo, allí podemos ver, por ejemplo, que hay una dualidad entre el crecimiento económico, que ha sido sostenido en Cusco para el 6%, ¿no? Que la pobreza persiste. Y hay una diferencia, digamos, del poblador, digamos, allí de la ciudad de Cusco, por ejemplo, en este caso Hualcha, que es un distrito cusqueño, ¿no? Donde la per cápita es de 349, se ha incrementado a 1199, mientras que, por ejemplo, en Espinal, la zona minera, ¿no? se ha incrementado solamente de 220 a 658 soles. Entonces ahí podemos ver de entrada de que en realidad pues hay una ausencia, digamos, en lo que es una planificación estratégica, ¿no? Con inclusión social y principalmente con este enfoque de desarrollo territorial. Bueno, el incremento, digamos, de los conflictos socioambientales pues es bastante alto, ¿ya? Y el Cusco siempre está con muchas movilizaciones. El índice de desarrollo de Cusco por provincias, ahí podemos ver el crecimiento, por ejemplo, en comparación de 2007 al 2012, siempre la ciudad se va diferenciando enormemente en relación, por ejemplo, a las provincias. Por ejemplo, en Canas, pues donde voy a presentar la experiencia, bueno, de 0.2, 0.98, pues solo ha subido, digamos, apenas un pequeño porcentaje, ¿no? Y eso es la diferencia que se va dando. La pobreza rural, ¿no? En Cusco se ha mejorado, pero no es significativo, ¿no? Frente a los recursos, ¿no? Que viene gozando el Cusco ahora con lo del canon, ¿no? Casífero principalmente, ¿no? Entonces igual podemos ver acá las diferencias de lo que es el ingreso familiar per cápita por provincia, ¿no? Las diferencias en relación del 2007 al 2012, las concesiones mineras en el Cusco, como podrán ustedes observar, por ejemplo en Chumivilcas, pues es el 74% de todo el territorio, ¿no? Y en general, pues el 23%, ¿no? de la superficie regional está concesionada, como ustedes podrán ver, de las cuales 68% están titulados, 27% están en trámite, ¿no? Este es el aparato productivo en Cusco, como he señalado, ¿no? Dentro de lo que implica el valor agregado, ¿no? La minería sigue apareciendo, después la construcción y otros servicios, ¿no? Y aquí es un tema interesante que hemos ido trabajando en la institución, donde podemos constatar la inversión pública, ¿no? de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que ha significado, digamos, el gobierno nacional, la inversión pública en lo que respecta a agricultura familiar o la pequeña agricultura es solamente del
es 2.41%, mientras que el gobierno regional, pues la inversión pública en la pequeña agricultura es del 3.54%. Y en los gobiernos locales sí podemos ver que en realidad es bastante significativo, y esto es lo que se tiene que seguir trabajando con las comunidades campesinas y las diferentes organizaciones, ¿no?, para que puedan ir apostando dentro de lo que va a implicar la pequeña agricultura. Y para ello, pues estas comunidades y las organizaciones vienen trabajando propuestas que tengan que incidir en políticas públicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferencias, ¿no?, de que cómo se ha ido incrementando, ¿no?, la población económicamente activa rural. ¿No? Por ejemplo, en el 2000 era del 40% y para el 2011 ya es mucho más que el 50%. Entonces, eso muestra en realidad, pues, que en realidad la importancia de la pequeña agricultura en el Cusco, igual que los compañeros que han ido señalando en Ecuador, pues la tenencia, ¿no?, la tenencia de tierras es en su mayoría menor de 5 hectáreas, y en las comunidades donde venimos trabajando el promedio es de 3 hectáreas, y en su mayoría son pues tierras secanos. Entonces, por eso la importancia de la pequeña agricultura, porque además de garantizar la seguridad alimentaria, conservar la agrobiodiversidad, pues es la población representativa que tenemos en el Cusco. Es las 4 lagunas, ¿no?, donde venimos trabajando, y por allí es donde yo quiero plantear las diferentes experiencias que venimos trabajando. 4 lagunas está conformado por 6 distritos, ¿no? Tiene una población más o menos de más de 25.000 habitantes, 36 comunidades, y es una región en realidad que se ha ido caracterizando pues por las luchas que se han dado desde hace muchos años por el ícono del precursor de la independencia de Tupac Amaru, ¿no?, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, ¿no? Entonces todas estas comunidades tienen esta identidad, ¿no?, de ser los hijos seguidores de Tupac Amaru, un gran luchador en el Cusco y en el Perú. ¿Qué estamos haciendo? Es allí la experiencia que quiero comentarles, ¿no? Entonces lo que se está haciendo allí es trabajar la revaloración de los conocimientos, ¿ya?, dentro de lo que es el enfoque de la agricultura sostenible. Entonces allí se viene trabajando con los líderes integrales, son los Yachachic, y a través de Yachachic son los que se vienen masificando estas tecnologías con otras comunidades y otras provincias en el departamento. Y en estos momentos en realidad pues se ha avanzado ya, de hecho, lo que significan políticas públicas, y a través de los concursos que se vienen realizando en cogestión con los gobiernos locales se viene logrando, digamos, la masificación de estas tecnologías. Como podrán ver ustedes, existen 14 tecnologías, las cuales han sido validados, ¿no?, con estas familias líderes, de hecho lo que implica, digamos, la base productiva. Entonces esto es quizás una política que también se ha ido ya incorporando dentro de lo que es el Plan Agrario Regional del Cusco. Entonces, igual como han ido antes señalando aquí los compañeros que me han antecedido, sobre todo de Ayacucho, pues ha ido planteando, por ejemplo, estas tecnologías, por ejemplo, lo de las cosechas de agua, ¿no? Entonces, cosechas de agua, por ejemplo, existen familiares, grupales y comunales, ¿no? Por ejemplo, una cosecha de agua familiar, pues el costo para esta construcción es solamente de $200, ¿no?, porque se utilizan los recursos más locales, ¿no? Entonces hay experiencias de estos niveles. Entonces es el tema donde la gente se viene apropiando para poder garantizar una producción agroecológica. Y hay varias vistas, fotos sobre cosechas de agua en las diferentes comunidades. De igual manera se viene también trabajando el tema de lo que es la seguridad alimentaria a partir de lo que son los 5 componentes: disponibilidad, acceso, utilización y el tema de institucionalidad. Entonces, en 4 lagunas existen experiencias importantes donde muchos municipios están asumiendo dentro de lo que implican las políticas públicas, no solamente como proyectos, sino como programas, ¿no?, en coordinación principalmente con las organizaciones de mujeres. Y las organizaciones de mujeres en realidad juegan un rol muy importante dentro de lo que es el proceso de desarrollo local.
Igual podemos señalar allí que hay muchas experiencias también sobre viviendas saludables y también están siendo replicadas, masificadas por los gobiernos locales a través de esta estrategia de los concursos. Y estas viviendas saludables podemos observar, ahí lo de las refrigeradoras ecológicas, las cocinas mejoradas, ¿no? Donde en realidad pues la gente viene adecuando de acuerdo a las características de cada zona. Entonces esto es una experiencia interesante donde la gente se va apropiando y donde en realidad pues con ello estamos apoyando a contribuir el buen vivir de estas comunidades. Entonces esta es una propuesta que las comunidades vienen asumiendo con los recursos propios. El tema del mercado y comercialización es un tema fundamental dentro de lo que significan estas actividades no agropecuarias en estas comunidades de 4 lagunas. Entonces allí hay familias que están dedicando, ¿no?, a la producción y comercialización de cuyes, ¿no? Y allí podemos nosotros visibilizar pues, la dimensión de género, la importancia de lo que implica, digamos, la mujer dentro de lo que es la familia y su comunidad. Porque muchas veces el tema de género pues, no se puede visibilizar si no es a través de la generación de ingresos familiares. Entonces es un tema fundamental donde ha ido cambiando radicalmente, ¿no?, el buen vivir en las familias y también la valoración de estas familias y mujeres. Y el otro eje donde se viene trabajando es el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional con comunidades campesinas, con las organizaciones de mujeres, de productores y con los gobiernos locales. Y para poder nosotros ir acompañando pues lo que es la participación más ciudadana, entonces en estos distritos, ¿no?, vienen funcionando de manera orgánica los espacios de concertación, los comités de desarrollo distrital, donde participan todos los actores de la sociedad civil y el Estado, y tienen como referencia el Plan Concertado de Desarrollo que ha sido construido de manera participativa. Hay una junta directiva que está presidido por el alcalde, y hay un comité técnico donde vienen, está siendo conformado por todos representantes de las instituciones externas que vienen apoyando este ámbito de las 4 lagunas. Y para poder cumplir la parte más operativa es a través de las comisiones especializadas. Entonces este es el espacio, ¿no?, de gestión del desarrollo territorial y de defensa de los recursos naturales. Es un espacio participativo porque aquí están todos los representantes de la sociedad civil. Aquí se puede practicar lo que es la igualdad de género, porque aquí tienen el espacio para poder participar las organizaciones de mujeres de las diferentes comunidades. Aquí sí hay políticas públicas, generando políticas públicas a favor de la pequeña agricultura. Aquí es donde también se vienen desarrollando los presupuestos participativos. Entonces, en los distritos, en realidad, este es el espacio, ¿no?, de participación ciudadana donde se viene institucionalizando. Y para que esto funcione, no solamente es pues, las voluntades políticas de los decisores, sino principalmente depende también, digamos, del fortalecimiento de las organizaciones de base para poder participar en este espacio de desarrollo local. Entonces, para nosotros es importante plantearnos como desafíos, ¿no?, que siguen esperando el sueño de los justos, ¿no?, de todas las comunidades y el país entero, que se haga realidad pues, el proceso de la descentralización. Es un tema fundamental, ¿no?, que nosotros siempre tenemos que poner en la mesa, en la agenda, ¿no?, dentro de lo que va a implicar, ¿no?, dentro de lo que va a implicar, digamos, la transferencia de poderes, la transferencia de competencias. Pero esta transferencia de poderes y de competencias tienen que ser políticas y no solamente como hasta ahora se viene dando. Y creo que es un tema que en realidad pues, está presente en la agenda de nuestras instituciones. Bueno, dentro de lo que significan los retos que nos planteamos nosotros, uno y ayer ha sido claro, los compañeros de los gremios campesinos y la FEMUCARINAT, la compañera Lourdes Guay. Entonces estamos de acuerdo de que uno de los retos principales es lograr la institucionalidad del empoderamiento de las comunidades campesinas, de las organizaciones de mujeres, es importante, de productores, de los gremios campesinos,
para poder lograr políticas públicas, para poder también tener capacidad de negociar en las mismas condiciones. Es un tema principal que nosotros planteamos. Del mismo modo, creemos que es importante que debe ser una política de Estado, ¿no?, el tema de la pequeña agricultura, ¿no?, que tiene que ser tratado de manera integral y no sectorizado. Un enfoque interdisciplinario donde se tiene que ir pensando también no solamente en lo que va a significar, digamos, la producción, sino también ir pensando en lo que es la agroindustria, principalmente en las zonas donde tienen grandes potencialidades. Después consideramos que es importante que se tenga que implementar la agenda agraria regional, ¿no?, porque el Cusco se ha construido de manera participativa la agenda agraria regional. Tiene que ser concertado, articulado con todos los actores que están comprometidos, ¿no?, desarrollando las cadenas productivas, desarrollando la competitividad y el acceso a mercados de manera organizada con el modelo de la asociatividad. Lo otro que consideramos, digamos, como un reto y desafío es lo de la seguridad alimentaria, que tenga que reconocer el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, con participación de las comunidades, con participación de los gobiernos locales, el gobierno regional, ¿no?, y con la dimensión de género, ya con el uso sostenido de los recursos naturales y con el enfoque territorial. Dentro de lo que implica la minería, pues nosotros planteamos de que la minería sí es importante, pero tiene que ser una minería responsable, ¿no?, donde se tiene que dar sí o sí lo del plan de ordenamiento territorial. En Cusco se ha avanzado con lo que es la zonificación económica, pero todavía está pendiente lo del planteamiento, lo del plan de ordenamiento territorial. Se tiene que dar el derecho de propiedad y el uso de estas tierras, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales y, principalmente, la participación y consentimiento de las comunidades afectadas. Entonces, esas son las condiciones para la minería que siempre se ha ido planteando en nuestro país. Muchas gracias. Se invita a pasar a la mesa Andrés, Michelle, Francisco para la ronda de preguntas. Les pediría ser un poco ágiles, ya que estamos un poco ya con el tiempo retrasado. Mientras tanto, les van a brindar el refrigerio mientras los ponentes responden a las preguntas. Le paso el turno a Andrés. La primera pregunta es: ¿cuáles son los retos de una reforma agraria para que cambien los problemas de fondo del caso mencionado? Yo creo que el principal problema en Venezuela es un problema de carácter estructural, histórico, que se relaciona con la estructura económica que se desarrolló en el país a lo largo del siglo XX. Ese modelo de desarrollo rentista petrolero en Venezuela perjudicó a la agricultura y al campesinado a lo largo de este siglo, y el desafío y la pregunta fundamental es ahora cómo superar poco a poco esa herencia del rentismo petrolero. Esa es una pregunta muy difícil de responder, y ese es el desafío que se plantea ahora Venezuela. El problema grave también es que las manifestaciones negativas de esa economía petrolera no se manifiestan únicamente en el campo, ¿sí? Con diferentes manifestaciones de atraso en el campesinado y la agricultura, sino también en las ciudades. Entonces tenemos un país que hoy adolece de serios problemas de productividad. Entonces el problema básico también en Venezuela es un problema de ausencia de una cultura productiva. Cualquier esfuerzo en ese sentido sí es positivo. Por eso es que los fondos que yo les mostré, pese a que se trata todavía de un esfuerzo muy fragmentado y débil, es un esfuerzo que hay que celebrar y es un esfuerzo que hay que acompañar, ¿no? Y todos los puntos, todas las debilidades que yo mencioné deben ser superadas poco a poco.
La segunda pregunta. Por el caso presentado, entonces, se trata de reforma agraria con una mala transición a un modo de producción no dependiente del extractivismo y agronegocio. ¿Esto es posible? ¿Una real transición en Venezuela? Bueno, es básicamente la misma respuesta, ¿no? Y finalmente, ¿consideras que la corrupción es un factor principal para no desarrollar una verdadera reforma agraria? Sí, claro, es que lo que se hace mal es corrupto y lo que uno hace mal no sale bien, en términos generales. En Venezuela la corrupción tiene unas manifestaciones específicas a la venezolana que se manifiestan en la historia de un Estado ineficiente, clientelista, despilfarrador, etcétera, etcétera, ¿no? Unas instituciones públicas también permeadas de múltiples problemas. Ahora, entonces, esta corrupción venezolana, sabemos que no es solamente un problema venezolano, es un problema no solamente latinoamericano, que de pronto tiene algunas analogías en la región latinoamericana, sino también un problema mundial. Yo estaba hablando hoy con una colega justamente a propósito de este tema, y lo interesante es que resulta ser que el tema de la corrupción es muy delicado porque es un tema de representaciones, en el sentido de que se dice que los países del tercer mundo son especialmente corruptos, ¿sí? Mientras que países del primer mundo sí han manejado mejor el tema de la corrupción. Pero eso es un engaño, porque la única diferencia de los niveles de corrupción es que hay maneras civilizadas o desarrolladas de hacer corrupción y hay maneras menos civilizadas, un poco más brutales de hacer corrupción. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que analizar de manera muy delicada. Ahora, atención también con el tema y con la palabra corrupción, porque corrupción viene de lo que se corrompe. Entonces, para que haya corrupción tenemos que tener una idea inicial de algo que es bonito, de una forma perfecta, y esta forma se deteriora, se deforma y entonces se corrompe. Sabemos que los procesos de corrupción, de deformación, son procesos inevitables, ¿sí? Entonces recordemos que la anormalidad también es un proceso inevitable y que dentro de esa normalidad se están llevando a cabo procesos de transformación que probablemente después llevarán a algo distinto, que seguramente llevarán a algo distinto. Pero bueno, ya con eso quería terminar. Gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas sobre lo de la agricultura, una pregunta sobre la agricultura familiar y varias sobre la ley de tierras y la reforma agraria. Entonces, la pregunta sobre la agricultura familiar es fácil de responder para mí, aunque no es fácil de implementar. Dice, ¿en qué condiciones la agricultura familiar sería viable? Bueno, yo creo que en el Ecuador y lo que nos han mostrado aquí los compañeros es bastante claro, es decir que la agricultura familiar es viable, se requieren algunas condiciones. Bueno, primero se necesita, en el Ecuador se necesita tener riego, es decir que en condiciones de secano la agricultura familiar no es, digamos, no asegura o sea, tiene demasiados riesgos, entonces el riego permite disminuir mucho los riesgos y esto es muy importante en el Ecuador y por supuesto las presentaciones que nos han hecho los compañeros, el riego es importante, entonces acceso a riego. Acceso a tierra no necesariamente es tan importante, es decir, tenemos casos en el Ecuador cuando con 2.000 metros cuadrados puedes salir adelante, pero depende de qué siembras. Y eso, en las condiciones actuales en el Ecuador, muy poca gente tiene la suerte, de los agricultores familiares campesinos, tienen la suerte de tener acceso a todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿es posible, me preguntan aquí, que alguna vez haya una ley de tierras efectiva y equitativa en el Ecuador? Yo creo que desgraciadamente, por lo que acabo de exponer, nos dice que no. Es decir, mientras las organizaciones campesinas estén débiles y
el agronegocio esté cercano al poder, no vamos a llegar a una ley efectiva y equitativa. Yo veo, bueno, algunos aquí son historiadores, y entonces la historia, por lo menos en América Latina, es que cuando han habido realmente, digamos, reformas, cambios en el acceso a la tierra, es cuando han habido luchas campesinas fuertes. Está la Revolución Mexicana, está la Revolución Boliviana, está Cuba, donde bueno, ahí hicieron otra cosa, pero inicialmente revirtieron la propiedad grande que había. Y entonces el resto el único caso medio raro es el Perú. Pero claro, ayer ya nos mostraron, hubo primero una lucha campesina y después llega un gobierno militar que decide por la fuerza hacer la reforma agraria. El resto de reformas agrarias, bueno, por lo menos en el Ecuador, fue incompleta, ¿no? Entonces, me preguntan aquí, ¿por qué la CONAIE no estuvo en el proceso de iniciativa de ley? Y si los últimos borradores de ley tienen prevista la participación, digamos, de campesinos, indígenas y afroecuatorianos. Bueno, yo creo que no sé bien por qué la CONAIE, y ahí es donde llego al límite de que no sé bien explicar estas cosas, pero yo creo, personalmente pienso que la organización indígena, la CONAIE, de alguna manera, con estas discusiones que estábamos viendo ayer entre territorio y tierra, terminó hablando mucho de territorio, pero de una manera tan, ¿cómo se dice?, tan teórica, tan abstracta, que la organización indígena demandaba territorio y se olvidó de que, claro, tienes que demandar territorio si eres una organización indígena, pero el territorio también es tierra para producir. Entonces los indígenas no pedían tierra, y a la hora que las organizaciones campesinas empezaron a trabajar en la ley de tierras, la CONAIE no tenía una propuesta de tierras, de cómo se maneja la tierra, de a quién le vas a redistribuir, todo eso no, porque quedaron en una especie de discurso de que queremos que nuestras nacionalidades tengan un territorio, y ese fue un discurso un poco abstracto, ¿no? Entonces, bueno, la última propuesta de ley de tierras propuesta por la Asamblea no prevé una real participación de las organizaciones campesinas e indígenas, lo cual es una de las cosas que las organizaciones campesinas e indígenas le reclaman, sino que propone que, como ya hay un consejo consultivo previsto en el Ministerio de Agricultura, tiene que tener un consejo consultivo, que entonces las tierras van a verse desde ese consejo consultivo, pero que ya existe y que no ha demostrado hasta ahora ser muy efectivo, ¿no? Entonces, sí, entonces yo creo que efectivamente actualmente las condiciones para que una ley de tierras, incluyendo la que prometen las organizaciones, pueda ser aceptada, son muy débiles y muy lejanas en el Ecuador, desgraciadamente, porque sí creo que sería necesario rediscutir este tema. Desgraciadamente, hubiéramos podido esperar, y de hecho yo esperaba, de que desde el Estado, desde arriba, el Estado tenga esa visión de cambiar esta inequidad fuerte de acceso a la tierra, porque esto es una necesidad o sea, había que cambiar esta situación de inequidad, porque es una situación que revierte en mucha ineficacia en el uso de la tierra. Pero el Estado, digamos, fue más fuerte, creo yo, y es más fuerte hasta ahora, la presión del agronegocio. Entonces, no creo que haya grandes cambios por ver. La pregunta es, ¿cómo lograr lo más rápido el ordenamiento territorial? Considero de que para lograr la implementación del ordenamiento territorial hace falta de voluntades políticas, decisiones políticas de nuestros gobernantes, porque el ordenamiento territorial pues es sumamente importante, ¿no?, para poder planificar el uso, ¿no?, del territorio, ¿no?, de manera competitiva y sostenible. Y pues ahí hay intereses de promedio, ¿no?, porque al tener que implementar lo del ordenamiento territorial,
pues no se dejaría de lado, por ejemplo, el uso, digamos, de agua de cabeceras de cuenca, ¿no? Que en este momento están siendo utilizados más para las industrias extractivas. Entonces ese es el interés que tienen estos gobernantes para proteger y no aprobar esta ley de lo que es el ordenamiento territorial, que requiere obviamente de un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero en esa orientación creo que sería importante también invocar que se puede ir avanzando, digamos, en territorios más pequeños, ¿no? Como son las comunidades o los distritos, ¿no? Dentro de lo que va a significar, digamos, la gestión, digamos, de recursos naturales, ¿no? Sostenido. Entonces, estas experiencias pues, se vienen haciendo en algunas comunidades con apoyo básicamente de sus gobiernos locales, ¿no? Y la otra pregunta de aquí de Michelle era pues, ¿en qué consisten las refrigeradoras ecológicas? ¿Qué son, no? Bueno, pues estas refrigeradoras están construidas de manera artesanal, ¿no? Con ahorros y los que tienen más recursos con ladrillos, ¿no? Con diferentes compartimientos, ¿no? Que están divididos con carrizos o rollizos allí de eucaliptos, ¿no? Y para poder refrigerar, en realidad, pues, ponen algunos utensilios con agua que van cambiando cada día, ¿no? O en algunas comunidades donde tienen corrientes de agua, justamente pasan por ahí para poder refrigerar y mantener siempre refrigerar estas refrigeradoras, ¿no? Y las puertas, algunos los tienen de plásticos, doble, y otros que tienen un poco más de dinero lo tienen ya con vidrios, ¿no? Y eso funciona perfectamente. Y lo importante es que no solamente los tienen, sino los usan, ¿no? Los usan allí con productos locales. Gracias. Muchas gracias a los panelistas. Pueden pasar adelante.